Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es martes 22 de febrero del 2022. 22 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, una temperatura bastante agradable. Ahí veía que allá en mi lar natal, en San Juan de la Maguana, había amanecido en 16 grados. Yo me imagino cómo debe estar en Constanza, allá por la zona de Jarabacoa, Padre Las Casas, Ocoa, y de donde es mi amigo de óleo, por allá, ¿dónde es? Wow, ¿cómo se llama eso? Allá arriba, por Elías Piña. Hondo Valle, fríísimo, señores, es como Constanza. Fríísimo, fríísimo, fríísimo. Y frío fue un periodo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, se inició en el 39 por las intenciones imperiales de este señor llamado Adolf Hitler, que controló toda prácticamente Europa. Solamente se le salvaron los ingleses con mi amigo Winston Churchill a la cabeza, que siempre se opuso y alertaba desde que estaba en el almirantazgo y en el checker, que es como el tesoro o el banco, la finanza. Siempre alertaba sobre que con ese señor no se podía negociar, que eso era un tigre y con los tigres no se negocia, y más cuando te tiene en la boca. Y en ese entonces, pues, vino la guerra. Hitler ocupó los Países Bajos, Hitler primero violó el acuerdo del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en donde se le impuso una sanción económica excesiva, muy pesada para el pueblo, y los alemanes, obviamente, que estaban comiendo lo que pica el pollo, no aguantaban definitivamente, y ahí entró el populismo. En los 30, Hitler toma el control el 23, me parece que es, y de ahí sigue gobernando y acabando con los judíos y quitándole todo y haciendo esas limpiezas étnicas, imponiendo su visión y controlando todas las esferas y estamentos, los nazis, la nacionalsocialista de Alemania. Se alía con otro dictador, Mussolini, y con los aprestos imperiales de Japón, que necesitaba ampliar y buscar. Japón no tiene materia prima, y hacerse con todo el sudeste asiático y toda esa zona del Asia. Y bueno, ahí se dio lo que ustedes conocen como se conoce. Antes daban muchas películas, nosotros nos educamos viendo las películas de Hollywood, obviamente desde el punto de vista americano, que no es del todo así, pero en todo caso se dio el eje, que eran en Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que fue una gran lucha que tuvo Churchill para lograr que los Estados Unidos, pues, que siempre lo estuvieron apoyando de la manera en que podían, pero no estaban tan conscientes de que eso iba a suceder y que podía suceder, y como ellos estaban lejos, entendían que no estaban en peligro, hasta que sucedió Pearl Harbor, el 7 de diciembre, creo que del 41, y ahí se involucra Estados Unidos en la guerra. Aunque las ayudas que le daba Estados Unidos a Rusia, que fue el que peleó la guerra de verdad, pues que Alemania arrancó violando, como les decía, el Tratado de Versalles, y ocupó la parte del Rin, y el Rhineland se llama, algo así, y luego ocupó Austria, declaró, como ahora acaba de hacer Putin, un nacionalismo raro ahí, claro, pertenecemos a Alemania, a la Germania prusiana, y de ahí vino luego, entonces cuando ataca a Checoslovaquia, ahí es donde pero ya el daño estaba hecho. Él empezó a hacer armamento, que no podía, eso estaba prohibido, pero lo iba haciendo por debajo. El punto es que se da la Segunda Guerra Mundial, los rusos, los ingleses y los norteamericanos derrotan a Hitler, y de ahí para acá entonces ya hay una recomposición de fuerzas, se da
la parte que se queda, la Unión Soviética, dirigida por Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Churchill, muere Franklin Roosevelt y lo sustituye Truman, el que pone la bomba aquella atómica en Hiroshima y Nagasaki, y da fin a la guerra. Bueno, pero se queda entonces un periodo, los soviéticos llegan hasta Berlín y se divide, bueno, en el puesto Johnson, era, bueno, por el metro de Berlín se dividía. De un lado estaba la Alemania democrática y del otro estaba la federal. La democrática, entre comillas, era la comunista. Entonces, democrática no tenía nada. Y la federal, y ahí estaba el café arriba, el circo, un restaurante muy bueno que nada, para comer salchicha. Da la vuelta y tú veías los dos lados. Para cruzar de un lado, el muro de Berlín se hizo y quedaron todos esos países del lado de la Unión Soviética, los satélites soviéticos, Rumania, Bulgaria, Moldavia, los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, y los países de aquí abajo, que son Uzbekistán, Tashkent, Kazajstán, todos esos que ustedes oyen con tanque ahí por el lado que hacen frontera con Pakistán, con Afganistán, ¿verdad?, etcétera, con Irán. Entonces, esa era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde yo viví, donde yo estudié, en Moscú y en Bakú, allá en Azerbaiyán, en el Caspio, en el mar Caspio, en la frontera con Irán. Entonces, después que acaba la guerra, la Segunda Guerra, los aliados se separan y se genera eso que se conoció durante casi 40 años, hasta los 90, cuando se derrumba el muro de Berlín con Gorbachev, la Guerra Fría. Y no llegó a guerra caliente, a una guerra, con una conflagración mundial, porque los americanos tenían misiles y los soviéticos tenían misiles. Sin embargo, se enfrentaron en Corea en el 56, los Estados Unidos con los coreanos, ahí se dividió Corea del Sur, Corea del Norte, los chinos apoyaron a Corea del Sur, del Norte, y ahí tenemos esa realidad. ¿Qué más? Bueno, se dio el conflicto de Vietnam, se daban todos esos conflictos bélicos en el África. Ustedes habrán oído el famoso Lumumba en el Congo y todo, en Angola, Agostino Neto y toda esa lucha, y los cubanos que mandaban sus efectivos a pelear para allá. Todas esas cosas, y en el Asia, Vietnam, Kampuchea, Laos, y lo que luego se sucedió aquí en Latinoamérica, la revolución nicaragüense, la revolución del Salvador, el Frente Farabundo Martí, los casos de foquismo que quiso haber, el Che por Bolivia, todas esas cosas, los Tupamaros en aquella época, toda esa época convulsa, los 12 años de aquí en la República Dominicana, que mataban a los jóvenes, era un asunto ya, una conflagración por debajo, de baja frecuencia, pero que eran resultados de esa situación complicada. Entonces, se llamó Guerra Fría a ese periodo de casi 50 años, hasta que el sistema socialista no dio para más, fracasó económicamente, no podía sostener todos esos países del área y se creó entonces un tratado militar que se llamaba el Tratado de Varsovia, que agrupaba a todos esos países. Hubo una crisis de los misiles en el 63, que trajeron unos misiles a Cuba y estuvo a punto de haber una conflagración mundial nuclear con el presidente Kennedy en Estados Unidos y Khrushchev en Rusia. Y claro, Fidel en Cuba. Se retiraron esos misiles, hubo un bloqueo. Hay unas películas muy interesantes que se las recomiendo para cultura general y que la puedan ver. Entonces todo eso sucedió en ese interregno, en ese periodo, muchas otras cosas más. La CIA, la KGB, los israelíes, las guerras que hubo, el canal de Suez, la guerra de los 6 días, en la ocupación que los palestinos, todas esas cosas, eso eran fruto de todos esos rebuses que hubo. La guerra entre Irán e Irak. Bueno, hasta ya los otros días empezaron a tener otro carácter los conflictos. Entonces, por eso les decía fría, Guerra Fría, se llamó fría. Por eso les decía frío, el día está frío, por allá hace frío, aquí miren. Y habíamos superado todo eso cuando cae el muro de Berlín. Y hay un libro de un escritor de ascendencia japonesa
Fukuyama, que escribió un libro en esa época, en los 90, que se titulaba El fin de la historia. Y de ese mundo bipolar pasamos a tener un mundo unipolar, donde los Estados Unidos eran el jeque, el jefe único. Y entonces, como cuando tienes todo el poder, empiezas a morderte la cola y a meter la pata y a hacer este tipo de cosas. Me olvidé decir, en Francia también hubo una gran persona que mantuvo durante esa época, después de la guerra y durante la guerra, que fue Charles de Gaulle, un héroe. Y en Yugoslavia, cuando era la Yugoslavia de antes, ahí están cuando lanzan los primeros cohetes al espacio y la lucha por conquistar el espacio, los cosmos, los astronautas, los cosmonautas, todo era muy diferente. Y los rusos decían una cosa en su periódico y los americanos decían otra, y ninguno de los dos era verdad. Usted tenía que cogerlo con pinza. Y ahora mismo está pasando algo en muchas de las cosas que hemos visto parecido. Y el otro es, le decía, cuando la Yugoslavia era Yugoslavia, campeones de basquetbol, un tremendo equipo, un país que convivía con una zona muy avanzada, desarrollada, y con una zona muy atrasada, atrasadísima, que desembocó, que eso es lo que yo alerto aquí en muchas ocasiones cuando vemos el problema con Haití, en esos conflictos étnicos de los Balcanes. Pero ese señor que entonces luchó y peleó contra Hitler, se llamaba Josip Broz Tito, el mariscal Tito. Mantuvo unida esa república de diversas nacionalidades y etnias. De hecho, en la Unión de República Socialista Soviética fue a sangre y fuego que Stalin mantuvo esa unión. Habían unas 104 etnias y hablaban como 100 idiomas diferentes y los mandaban de un sitio para otro. Y Ucrania es uno de esos lugares. Y los mandaban a los campos de concentración y los desplazaban para romper esas relaciones, y bueno, todo ese invento. Ahí tenemos el Gran Kremlin. Pues nada, eso sucedió en esa época, y de esa época acá, entonces, en el 90, se cae el muro de Berlín, se desmembra la Unión Soviética, los países empiezan a separarse, empiezan a ver los problemas, que si Rusia con Azerbaiyán, que si Armenia, que esas luchas, los rusos, Bielorrusia, que es la capital es Minsk, Ucrania declara su separación, Rusia también, se empiezan los problemas, ahí está Yeltsin, empiezan a ocuparse cada uno de sus asuntos y se crean repúblicas separadas. Los del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, se separan en el Mar del Norte, ya pertenecen a la OTAN. El punto es que todo eso sucedió en ese periodo para acá, y se firmaron unos acuerdos y se llegaron a unos compromisos. Todas las armas nucleares que estaban en Ucrania entonces pasaron a control de Rusia, porque ellos no iban a tener cómo controlar, cómo mantener, cómo proteger todas esas armas nucleares. Y entre los acuerdos, quédese Rusia con su cosa, por eso Rusia sigue siendo un gran poder, era más negociable. Y ahí hemos llegado a esta situación actual. La OTAN ciertamente ha ido creciendo de entonces acá. Todos esos países que fueron saliendo del sistema del Pacto de Varsovia, pues entienden que son más occidentales que orientales, como los rusos, en cierto modo. Y bueno, se han ido incorporando al pacto, a la OTAN y a la Unión Europea, y Rusia entiende, y ahora Rusia llegó un momento donde estaba totalmente en el suelo económicamente, con la recuperación que ha habido, salieron del comunismo, han empezado a caminar por caminos, sendas capitalistas, han empezado a producir riquezas y eso, tienen recursos y han cogido un nuevo brío con Putin, que tiene ¿cuántos años tiene? Ya yo ni lo sigo porque son tantos años y a cada rato modifica la constitución para seguir más, un líder autoritario, y como siempre ha sido en esa zona. Y bien, y ahora ustedes ven en la prensa todo este lío que se ha armado con relación a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Más o menos ahí dice una pequeña historia de lo que sucedió en la Guerra Fría. Y resulta que entonces, cuando pensábamos que habíamos superado todas esas cosas, ahora estamos en una época más complicada que la Guerra Fría, mucho más fría.
como dijo el presidente de Finlandia, a little bit colder. Un poco más fría, porque antes teníamos por lo menos regla, ahora no hay ninguna regla. Se firmó un acuerdo en Minsk, se firmó ese acuerdo para que se pasaran todas las armas nucleares a Rusia y que no se iban a tocar las fronteras. Y ahora Putin ha violado todo. Ha metido 190.000 efectivos, casi el 3/4 parte de su armada para la frontera entre Bielorrusia, Rusia, y tiene cercada a Ucrania. Porque Ucrania ha expresado desde los 80 y pico su intención de querer unirse a la OTAN. Que si fuera de la OTAN, Rusia no hubiera podido haber hecho esto. Entonces Rusia no quiere que suceda eso, porque entonces Rusia entiende y sigue entendiendo que Ucrania forma parte de la esencia del imperio ruso. Vaya usted a dónde se ha ido. Y ayer tuvo un discurso de alrededor de 57 minutos, lo estuve oyendo, la traductora que estaba en uno de los canales no servía para nada y me tuve que buscarlo en ruso para oírlo directamente. 57 minutos con un telele, yéndose a la historia, mencionó a Lenin, qué sé yo cuántas veces, el creador del Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se fue a la historia y justificando el que era Ucrania, que son sus amigos, que son sus hermanos, que son sus... todo eso bulto. Teníamos semanas diciendo que los ucranianos estaban violando el acuerdo de armisticio que había con las zonas ocupadas en el Donbass, que es la región que vamos a entrar en detalle ahora. Y eso es como que hay un león durmiendo ahí y va, ustedes han visto unos memes y va de que el monito con un palo a darle al león. Una locura, eso embute, eso eran narrativas para justificar, pretextos para él justificar lo que acaba de hacer, que ha sido criticado por toda la comunidad internacional. Los Estados Unidos le habían prometido sanciones consecuentes, muy fuertes y severas. Vamos a ver en qué consistirán. El hombre actuó ayer. Entonces, ¿qué sucedió? Ayer dio un discurso y había anunciado a la canciller Alemania, al canciller y al presidente Macron, que él iba a firmar un decreto reconociendo las dos partes, los dos territorios donde están los separatistas rusos en el territorio ucraniano como repúblicas independientes, y que estaba habiendo masacre, que los ucranianos estaban acabando con los rusos que estaban ahí. Todo eso fue un invento para decir que van a mandar fuerzas de paz, de pacificación. ¿No se recuerdan ustedes cómo se llamaban las que intervinieron aquí en la República Dominicana en 1965? La Fuerza de Paz. La Fuerza de Paz. Putin es un Hitler cualquiera, un Maduro cualquiera, un Ortega cualquiera, un autócrata totalmente, un dictador, tiene el poder de las armas y va contra este pequeño estado. No tiene cómo pelear, 44 millones de habitantes tiene Ucrania, le va a dar toda Europa, le va a dar Estados Unidos todo el apoyo que pueda, pero con el poderío militar ruso no va a poder. Se trató de buscarle la vuelta diplomática, pero no se ha podido. Ya él dio una jugada. Putin es un ex miembro coronel de la KGB que cuando se desmembró la Unión Soviética estaba como encargado del puesto en la Berlín, en Alemania democrática. Y ha quedado con eso, obviamente, un hombre del partido, del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, con su visión, y quiere volver a ser de Rusia ese gran poder que ha caído a menos. Ahora el gran poder es China, a diferencia de antes. Entonces, ¿qué hizo el hombre ayer? Bueno, dio un primer paso, tiene cercado a Ucrania y reconoció la independencia de las autoproclamadas, con gente de él que tiene ahí, las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, en la región, en el Donbass. Entonces, dice él que Ucrania no es solo un país vecino, que es parte integral de nuestra historia, cultura, espacio espiritual, y todo eso tiene otras implicaciones. ¿Se irá a detener él en esa zona o va a seguir hasta Kiev y le va a hacer un flanco, un fiancheto, y va a acercar a Kiev? Ya los americanos y los europeos, la Unión Europea, le están diciendo a Zelensky, al presidente ucraniano, que le suelte Kiev y que se mude al Lvov. Lvov es una ciudad que queda en la frontera con Polonia,
que está más alejada y más protegida para que no vaya, porque es que él le ha salido respondón el presidente de Ucrania. Él quiere un títere ahí, como esos dos que acaba de poner, en esas dos que acaba de anexarse y se va a anexar y va a mandar tropas para allá, y posiblemente una con Crimea, y va a tener una línea, y eso equivale a un 30% del territorio que está reclamado por esos separatistas, porque ellos dicen que es más. Ahora no se sabe si él se va a quedar ahí o va a querer anexarse el otro 70% del territorio reclamado y va a ser otra Ucrania de él ahí, con su gente, como era antes la Unión Soviética, que cuando los húngaros se movieron le mandaron los tanques, cuando los checos se movieron le mandaron los tanques y acabaron. Hay una lista, como acostumbra Putin, de eliminar a los enemigos, a lo Ortega, pero los manda a envenenar y así es que está demostrado. Hasta en Londres lo han hecho. Entonces, ya los americanos anunciaron que iban sanciones. Se prohíbe cualquier tipo de inversión en esa zona del Donbass, en Donetsk y Lugansk. Y a ciudadanos, a todos. Entonces, ya la Unión Europea, la OTAN, todo el mundo ha dicho que es una violación a la soberanía y la integridad ucraniana. El jefe de la OTAN condenó, ya que eso viola los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. Es un títere de Putin, eso es un gobierno puesto ahí de él, y eso es lo que él quiere hacer en Ucrania. Entonces, la Unión Europea dijo que era una violación flagrante del derecho internacional, como que ahora los haitianos vengan aquí y digan, en el 22 nosotros teníamos de Azua para allá, y lo ocupan. Si ellos tuvieran, claro que lo hicieran, el poder. No lo hacen porque no lo tienen. Entonces, dice la Unión Europea que va a reaccionar con unidad, firmeza y determinación solidaria. Aunque hay una interpretación de si ya hay una anexión, él está reconociendo, es el primer paso. Putin es un agente de la CIA, de la KGB, es lo mismo. Un espía, en los espías no se puede confiar, usted dice una cosa y hace otra, viven del engaño, del deceive. Entonces, eso es lo que él ha hecho. Decir una cosa y hacer otra, ha dado un primer paso. Ahora tiene los mercados, han caído todas las bolsas de valores en el mundo, el petróleo se disparó, creo que está en 94, ahora lo que vamos a ver. Entonces se pidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces hay una recomendación porque es que él va contra Kiev. Ya lo tiene cercado. Cuando ocupe esta zona, todos sus efectivos se mete ahí, ese es un primer paso. Van a querer ocupar el otro 70% porque no es la zona ocupada. Se está reconociendo esa, pero sino también la reclamada. Y ellos reclaman, de lo que tienen es un 30 y el otro 70. Ya ustedes podrán imaginarse, con todo el poderío militar de Rusia, van a ocupar esa zona. Ucrania dice que ese territorio es como debe ser, que es de ellos, que ellos van a seguir defendiendo, que de acuerdo a su constitución, y la península de Crimea, que la ocupó en el 14, en el 2014, Putin. Entonces, di que funciones de pacificación que violan el memorándum de Budapest, donde se le dieron todas las armas, que consiguió las armas a Rusia, y que no se iban a tocar la frontera. Pero Putin se pasa eso, ya ustedes saben por donde le parezca, y eso no van. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya le han aplicado sanciones a todos los oligarcas de Putin, a toda su gente. Los rusos habían sacado más de 5.000 billones de los sistemas financieros esperando este tipo de cosas. ¿En qué podrán seguir las sanciones? Bueno, lo puedan sacar del SWIFT, de la banca internacional, de las transacciones. El petróleo se va a disparar, puede que llegue hasta $110 el barril. Eso le beneficia a Rusia porque él le va a seguir vendiendo a China, le va a seguir vendiendo a otros países. El gas natural, una decisión importantísima entre las sanciones que van a ir surgiendo, fue la que tomó Alemania, porque una de las jugadas de Putin había sido mantener separado a los Estados Unidos de sus aliados, y aunque siempre había un discurso, cuando fue a Washington, el canciller Oscrow, no me recuerdo el nombre, el apellido, le pidió Biden que anunciara que si atacaba a Ucrania se iba a suspender el gasoducto, la segunda base, el Nord Stream 2. El uno opera, el otro fue que se tira por el Báltico, por el mar. Ya se acaba de anunciar que se va a suspender. Esa es una tremenda decisión que muestra que realmente
La Unión Europea está totalmente coaligada y unificada. Entonces, vamos a ver cómo es que le va a ir a Putin. El petróleo, el West Texas Intermediate en la Bolsa Mercantil de Nueva York, estaba esta mañanita, había subido 3.29%, $2.94 y se cotizaba en $94.03 el barril. En tiempo real, ya la bolsa inició, está en, 92.78 actualmente en estos momentos. Ahí está, 92.78. Los diferentes mercados de acciones, el Nasdaq, el Standard & Poor's, las bolsas de Nueva York, el NYMEX, el Nasdaq, el NYSE, en Europa, en el Asia, todas han sufrido caídas porque realmente esta es una situación complicada, una situación geopolítica que nos va a afectar a todos. Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que organizó cuando las creó Lenin en el 22, y por eso es que Putin viene a presentar todo ese tipo de cosas, pero los ucranianos no están en eso. Él si se queda con esas provincias a la fuerza, la comunidad internacional podría estar viendo una reedición de lo que ocurrió en la previo a la Segunda Guerra Mundial. Así fue que empezó Hitler. Si eso que él alega se valida, él podría decir, claro, no lo va a poder hacer porque las repúblicas bálticas ya pertenecen y Polonia ya pertenecen a la OTAN. A la OTAN, que es lo que él no quiere, que Ucrania pertenezca a la OTAN. Porque él entiende que Ucrania debe ser un marioneta de él, como es Bielorrusia. No oye, el discurso totalmente planteaba eso. Entonces, así inició la Primera Guerra Mundial, se dejó pasar, se dejó hacer a Hitler cuando ocupó el Rhineland, eso es la parte del Rin, después Austria, después Checoslovaquia, y por ahí María se va y vino la Segunda Guerra Mundial. Y así pasa. Y él está probando, porque es un agente y es un gran estratega, tentando y probando cómo divide a Occidente, cómo le saca el cuerpo. Llevaban meses extrayendo recursos de la banca internacional para que con las sanciones, cuando le apliquen las sanciones, ellos tener dinero disponible, más de 5.000 billones. Entonces la decisión es, bueno, si le aplican más sanciones, tendrían ellos que perder. Van con todo para Kiev, para la capital. Por eso ya le están diciendo, ellos van a tener en Afganistán, y ustedes habrán visto todas esas películas de Hollywood, de Rambo, claro, son hechas al estilo americano, donde pocas veces pierden. Pero a los rusos le dieron en la mamacita en Afganistán, como le dieron a los americanos recientemente en Afganistán, los talibanes y toda esa clase de gente rara. Pero no le será lo mismo a Putin ocupar de manera impune, como hizo con Crimea en el 2014, esas partes de Ucrania, como él quiere ahora y pretende, porque va a tener insurgencia. Los americanos, la Unión Europea, les van a asistir, no van a mandar tropas porque no las pueden mandar, porque no pertenece a la OTAN. Si perteneciera a la OTAN, sí, pero le van a dar armamentos. Y entonces ellos ahí es que van a saber si la pintura es dura, porque ellos tendrán todos ya cuando tengan todo ocupado, entonces será una guerra de contrainsurgencia. Y ellos van a tener los misiles Javelin para tirarse los tanques, como usted coge una tirapiedra y le da un vidrio como si nada. Porque es así, lo que va viene. Entonces, lo desafortunado de todo esto es que Ucrania produce alrededor de 80 millones de toneladas métricas de cereales, maíz, trigo, soya, etc. Entonces, Rusia suple el 40% del gas natural que se consume en Europa. Vamos a tener implicaciones, ya vimos las bolsas de valores cómo han caído y ya estamos viendo cómo estaba en $94, 92 y algo el barril de petróleo. Eso nos pone a todos los países del mundo en una situación complicada, los países que no somos exportadores. Los exportadores se van a beneficiar de un alto precio,
Rusia incluida. Entonces, fíjense ustedes que no está el horno para galletitas, pero había que hacer ese explicativo más o menos de lo que está pasando en esa zona y las posibles implicaciones que puedan tener a nivel internacional. Ya las estamos sintiendo y desafortunadamente nosotros no somos tomadores de precios. Nosotros nos impactan los precios internacionales de los commodities. Vamos a ver datos en unos instantes ya desde el punto de vista económico de cómo ha ido impactando en la producción, en los costos alimenticios. Ayer veíamos algo, pero esa es una realidad con la que vamos a tener que vivir y lidiar. Y el gobierno tiene que hilar fino. Posiblemente también nos afecte hasta con la llegada de turistas que vienen de Ucrania y de Rusia, que están llegando, desafortunadamente. Es ojo al Cristo, a eso también tenemos que prestarle atención. Miren ustedes cómo todo está interrelacionado en este mundo actual. Señores, una pausa, esto es Economía y Mercado, dejamos el tema internacional y ahora venimos a los temas locales.